buenos días, nuevamente aquí en Singladura, una travesía periodística sobre todo lo estrictamente humano. En esta ocasión tenemos a la doctora Noemí García Duarte, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Noemí tiene además en sus orígenes una licenciatura, conviene decirlo, en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida UNAM. Vamos a platicar sobre el más reciente libro que acaba de publicar y que en una semana justo dará a conocer públicamente la doctora Noemí García Duarte. Noemí, bienvenida, muchas gracias por acudir a este espacio y queremos empezar con la pregunta de que nos cuentes de manera breve, por supuesto, el contenido de tu libro más reciente titulado La disputa por la educación. Cuéntanos de este libro. Cómo no, Roberto, muchas gracias por la invitación. Pues mira, este libro es una síntesis apretada de mi tesis doctoral que aborda el mismo tema, el tema de la reforma educativa de 2013, pero desde un punto de vista sociológico, a partir del movimiento social que genera la promulgación de esta reforma en el sexenio pasado y la protesta social que da pie por parte de los maestros y que durante todo el sexenio genera un movimiento social de alcance nacional que es encabezado principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Entonces, desde esa perspectiva, lo que aborda este libro es cuáles fueron los puntos de vista, los argumentos, por qué los maestros encabezados por la CENTE se manifestaron en contra de esta reforma. Pero además, como dice el título, también abordo el punto de vista y los argumentos de los otros actores sociales y actores políticos que se manifestaron en la esfera pública, principalmente el Estado, los diferentes actores que a nombre del Estado defendieron la propuesta educativa, de política educativa de la reforma de 2013 y también de manera importante aquellos actores sociales que sin estar directamente involucrados en el ámbito educativo sí mostraron interés y pertinencia para manifestarse a favor o en contra de esta reforma educativa. Entonces, ese es el abordaje de este texto. ¿Cuál es la tesis principal que planteas en este libro, La disputa por la educación? Un tema, por supuesto, muy interesante, con muchas repercusiones seguramente en la vida futura del país, especialmente ahora que ya fue abrogada esta reforma durante la actual administración del presidente López Obrador. ¿Cuál es la tesis central que podrías resumirnos? Mira, pues la tesis principal es, también un poco lo deja adivinar el título, cuando yo señalo la disputa por la educación, yo descubro en mi análisis que existen dos proyectos políticos educativos, de política educativa, antagónicos sobre la educación, y que estos dos proyectos se confrontan a partir de esta reforma de 2013 y que hace que la sociedad mexicana se polarice durante todo el sexenio pasado, se polarice y se formen bloques que defienden o una posición o la otra. ¿Cuáles son estas posiciones? Estas posiciones sobre lo que es la educación, sobre lo que debe ser la educación en nuestro país, y la educación pública y la educación nacional como política educativa de Estado. Una está manifestada en la posición del Estado
presente en su propuesta del 2013 y la otra está presente en los argumentos que señalan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y aquellos actores que se manifestaron a favor de esa política, que no necesariamente a favor del actor político CENTE ni de los mecanismos que utilizó para manifestarse. Eso es una sutileza importante, porque hubieron muchos académicos de instituciones de educación superior, investigadores, que también se pronunciaron en contra de esa política educativa del Estado y no necesariamente a favor de la CENTE y de sus estrategias para protestar. Eso es importante señalarlo. Entonces, esa es mi tesis, que hay dos proyectos e ideas centrales de lo que debe ser la educación pública en este país y que estaban representados en esa reforma educativa y que estuvieron defendidos por el Estado y que estuvieron impugnados por los maestros. ¿Con cuál de los dos proyectos te identificarías para desarrollar la educación en México? Mira, esta reforma de 2013 es una reforma que condensó muchos aspectos de educación que se venían desarrollando en México desde la época de Salinas de Gortari. Y es una política educativa que tiene mucha influencia de una política que importamos de organismos no necesariamente especialistas en educación, sino en economía. Entonces, es como decir la OCDE, como decir el Fondo Monetario Internacional, y desde esa perspectiva venimos arrastrando desde entonces, desde la época de Salinas de Gortari, una política educativa de perfil economicista que fue cada vez más quitándole a la educación pública un perfil humanista y formativo que tenía. Yo creo que ese es el principal problema que tenía esa reforma de 2013. En ese sentido, yo estoy en contra y estuve en contra de esa reforma, como muchos académicos, te digo, de diferentes instituciones de educación superior, que son especialistas en el tema, mucho más que yo. Yo tengo formación también de profesora de educación básica, soy egresada de la Escuela Nacional de Maestros, tuve experiencia como maestra de primaria y trabajo actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional, entonces eso me permite estar cerca de la educación, de los maestros, y tengo una visión en ese sentido como informada, digamos, ¿no? Y me parece que ese fue el principal problema de esta reforma, que era una reforma que estaba ya muy distanciada de muchos criterios de tipo formativo de la educación. En ese sentido, me parece que fue su principal error. Vamos a decir en este mismo sentido, entonces, ¿cuál debería de ser, aunque entiendo que será difícil compendiarlo, resumirlo, pero cuáles deberían de ser los contenidos esenciales de una política de educación pública en México diferente al proyecto del 2013? Mira, yo creo que no soy la persona más adecuada para decirlo en este sentido, no soy la especialista en el tema de educación, pero lo que yo sí creo es que esta política educativa debe tomar en cuenta los puntos de vista de los maestros, que también eso fue un error importante del sexenio pasado, que esa reforma se aprobó sin el apoyo, sin el respaldo, sin el conocimiento de los maestros de base. Y la consecuencia ahí la tuvimos, que generó un movimiento social de alcance nacional que mantuvo a los maestros fuera de sus aulas todo el sexenio pasado. Entonces yo creo que en este sexenio, que ya fue abrogada esa reforma, lo que se tiene que hacer
para generar una nueva reforma educativa es tomar en cuenta a los especialistas, a los que se dedican a eso, que son los maestros, que responda a sus necesidades. ¿Y quién más que ellos para decirlo? Entonces yo creo que por ahí se tenía que hacer, que se tiene que considerar la nueva política, pero tomando en cuenta la diversidad de actores, pero principalmente que se recupere al maestro de grupo, al maestro de base, al maestro de salón del salón de clases, y que se haga una política que esté respondiendo a sus necesidades, porque son ellos quienes la van a llevar a cabo con su ejercicio profesional. Noemí, casi para terminar, un punto que creo que es importante destacar es qué futuro vislumbras para estas dos organizaciones sindicales del magisterio. ¿Qué se prevé después de la abrogación y como parte precisamente de esta disputa por un sector que es crítico para el desarrollo y para el futuro del país, la educación? Bueno, cuando te refieres a estas dos, supongo que estás refiriéndote a la CENTE y al CENTE, ¿no? Y al CENTE, que es el que tiene la representación legal, jurídica, institucional, pero la CENTE ya lo demostró, también tiene mucha fuerza y presencia dentro del magisterio. Me parece que ahorita estamos en un periodo de cambio, en este sexenio, un cambio profundos en todos los ámbitos, que en relación con estas dos representaciones sindicales, también me parece que va a haber muchos cambios de tipo político. No sé si el CENTE con la corriente sindical hegemónica se pueda mantener. Yo no sé si la CENTE como principal corriente contrahegemónica del CENTE pueda tener más poder, más fuerza. Pareciera que sí, por el movimiento que logró generar en el sexenio pasado, que tuvo respaldo con maestros de estados donde históricamente la gente no tenía presencia. Pero pues no lo sé, sinceramente, no sé. Lo que pienso es que van a haber cambios importantes dentro del magisterio mexicano, magisterio nacional y el sindicalismo educativo. Ahí también se va a reflejar probablemente esta pugna por la educación a través de estas dos organizaciones. ¿Podríamos preverlo? Sí, seguramente, porque siempre se ha mantenido. Una de estas pugnas tiene que ver con este sindicalismo corporativo que se había desarrollado, que había tenido mucha fuerza en todos estos sexenios últimos, tanto priistas como panistas. Ahora con este nuevo gobierno no sabemos, se ha dicho que los va a dejar en libertad, veremos, ¿no? Veremos si es cierto que no se va a meter en ese sentido como institución de poder, que va a haber una militancia libre. Vamos a ver si es cierto. Entonces por eso te digo que yo pienso que sí es un periodo de muchos cambios, aparentemente, veremos. Pero sería conveniente en todo caso ese distanciamiento, esa sana distancia, para recordar aquella antigua frase del gobierno del presidente Zedillo por parte del gobierno sobre estas dos agrupaciones sindicales. ¿Lo crees que sería favorable y posible además? Yo creo que es favorable siempre la sana distancia entre el Estado y las decisiones que los maestros de base debieran tomar libremente sobre su militancia sindical, cosa que no había venido sucediendo. Eso también hay mucha evidencia académica, hay mucha investigación que demuestra eso. Yo creo que es importante que los maestros decidan y que se respete su decisión de qué institución y qué corriente sindical quieren que los represente. Me parece que eso sería muy sano en cualquier profesión, ¿no? ¿Es posible? ¿Lo es posible? No lo porque sé, es deseable, lo que estás planteando es pero deseable. hay condiciones, te digo, de palabras se dice, ¿no? El gobierno, el presidente lo ha dicho, el secretario lo ha dicho, el secretario de Educación Pública también lo ha dicho. Entonces, bueno, ese ya es un avance. No lo sé, yo no tengo varita mágica y no sé qué tanto pueda funcionar eso.
pero me parece que sería deseable. Excelente, Noemí. Para terminar, algo que tú personalmente quieras agregar para rematar esta charla que me parece interesante en esta circunstancia nacional. Pues solamente reiterar el agradecimiento de esta oportunidad de difundir mi texto, invitar a la gente, al público a leerlo, porque me parece que actualmente no hay una investigación, no hay un texto que aborde esta problemática de manera integral, donde se da voz a todos los actores que participaron en esta problemática educativa, de política educativa, y donde se abren los diferentes actores que participaron de manera como mucho más clara para entender este fenómeno que fue tan complejo como es el de la reforma educativa del 2013 y lo que es la política educativa nacional. Entonces, pues los invito a que lean el texto porque me parece que les va a ser muy útil para entender esta problemática. Bueno, muchas y gracias. aprovechando que vas a hacer la presentación, ¿cuándo va a ocurrir esto y en dónde? Para quienes, me imagino que será abierta al público. Sí, claro, están cordialmente invitados. Va a ser en la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede Ajusco, que es a la salida a la Ajusco, en la carretera a la Ajusco, por donde está Colmes, por donde está el Fondo de Cultura, por donde está un poquito antes de Six Flags, por allá andamos. Y va a ser el miércoles, que es el próximo miércoles 27 a las 4 de la tarde en el auditorio C de la Universidad Pedagógica. Noemí, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan excelente semana. Hasta la próxima.